¿A quién no le gusta la Navidad? Creo que para la mayoría es el festejo más esperado de todo el año. Entonces, ¿por qué no hacerlo 2 veces? Vitayo, soy mexicrañana y en este video les contaré por qué en Ucrania festejan la Navidad 2 veces y qué es el Viejo Año Nuevo, que tanto sorprende a los extranjeros. Realmente hay muchos festejos en Ucrania en invierno y cada uno tiene sus propias costumbres y rituales. Algunos aparecieron en la antigüedad, otros un poco más tarde. Dentro de los festejos más importantes que actualmente se festejan están el Día de San Nicolás, nuestro Santa Claus, la Navidad, Año Nuevo, Segunda Navidad y Viejo Año Nuevo. De hecho, aquí en México el festejo más esperado es la Navidad. En Ucrania es Año Nuevo. Incluso la frase de la época aquí primero desea Feliz Navidad y luego Próspero Año Nuevo, pero en Ucrania suena como Z Novym Rokom та Різдвом Христовим. O sea, primero se felicita por el Año Nuevo y luego por la Navidad. Bueno, esto también se debe a que antes la Navidad se festejaba solo el 7 de enero, o sea, después del Año Nuevo. Pero el 2017 la Navidad de 25 de diciembre también la hicieron como el festejo oficial. En Ucrania actualmente tenemos 2 Navidades. Vamos a regresarnos un poco en la historia para entender por qué. La cultura ucraniana realmente tiene sus orígenes desde el siglo IV o incluso antes, y los antiguos ucranianos no siempre decoraban el árbol de Navidad y el 1 de enero no era el comienzo de año. De hecho, nuestros antepasados celebraban el Año Nuevo en la primavera. ¿Por qué año empezaba con la primavera? Se creía que el Año Nuevo es el despertar de la naturaleza, el nacimiento de una nueva vida y el comienzo del trabajo agrícola, una parte muy importante en las vidas de los ucranianos antiguos. Y justo en primavera en Ucrania es cuando se va el frío y todo empieza a florecer. Astronómicamente hablando, la llegada del Año Nuevo estaba relacionada con el nacimiento de la luz, y los antiguos eslavos celebraban el Año Nuevo a la víspera del equinoccio de primavera. La fiesta se llamaba Nuevo Verano. Había muchas tradiciones que se hacían para recibir el Año Nuevo, y algunas se mantuvieron hasta el día de hoy. Solo que actualmente estas tradiciones representan el Viejo Año Nuevo en Ucrania. Lo celebramos el 14 de enero. Luego entenderán por qué esa fecha. La velada de Nochevieja se llamaba generosa porque se preparaba una cena muy rica y variada. Carne, kutya, salchichas, holodets, deliciosos vareniki y muchos otros platillos tradicionales. Todavía los ucranianos procuran recibir el Año Nuevo muy bien, porque se cree que як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Algo curioso es que muchas familias ucranianas tradicionalmente sirven vareniki en el Viejo Año Nuevo. Sin embargo, pocas personas saben que así se divertían nuestros antepasados, pues los vareniki siempre se preparaban con alguna sorpresa. La anfitriona podría poner varios rellenos en el interior, incluidos no comestibles, como objetos pequeños, monedas, botones. Por lo tanto, ese día se recomendaba comer vareniki con bastante cuidado. Y varias opciones de relleno tenían ciertas características y representaban predicciones sobre el Año Nuevo. Por ejemplo, relleno de cereza es para el éxito, un grano o una moneda es para abundancia, relleno demasiado salado para las lágrimas y el dolor. Esta tradición me recuerda un poco a lo que se hace aquí en México con la rosca. También en la víspera del Viejo Año Nuevo sigue vigente la costumbre de malankuvanya o щедрування. ¿Qué es eso? De casa en casa hasta la medianoche van unos grupos que entretienen a los dueños con divertidas actividades y por ello son obsequiados con golosinas de la mesa festiva o incluso con el dinero actualmente. Estos grupos hacen unas obras pequeñas con muchas bromas y buenos deseos para los dueños que los reciben en sus casas. Este entretenimiento está garantizado para elevar el nivel de felicidad en la sangre. También se cantan unas canciones especiales sobre la llegada del Año Nuevo. Una canción así se llama Щедрівка, que proviene del nombre de Nochevieja, la noche generosa, que en ucraniano es Щедрий вечір. Y es justamente cuando cantan Щедрівки. Como por ejemplo la canción que se conoce en todo el mundo como la canción navideña, pero pocos saben que su origen es ucraniano y originalmente es sobre la llegada de Año Nuevo. Algo curioso es que en esa canción se menciona un pájaro que en Ucrania llega solo en primavera, lo que significa que esta canción, como algunas más, se mantuvo en nuestra cultura desde los tiempos cuando el Año Nuevo se festejaba en primavera. Otra cosa, las chicas y las mujeres tenían que volverse a casa antes de la medianoche, porque se consideraba una buena señal que el hombre fuera el primero en entrar a la casa en primeras horas
del Año Nuevo. Así en la mañana del día siguiente venían solo niños, chicos o hombres, para cibaña, otra tradición de recibir el Año Nuevo. Ellos rociaban las casas de los propietarios con diferentes tipos de granos, cantando canciones y deseando todo tipo de cosas buenas en el Año Nuevo. Y por eso recibían generosos obsequios. Los granos representan la abundancia y buena cosecha para el año que viene. Recuerdo como cuando en mi infancia, en viejo Año Nuevo, en la mañana siempre nos visitaba un amigo de familia. Él muy temprano iba a las casas de gente querida para desearles buenas cosas cumpliendo esa tradición. O cuando todavía mi abuelito era vivo, él también tempranito nos visitaba y posibaba. Recuerdo que seguimos encontrando los granitos que se metían en pequeñas grietas del piso de madera que teníamos hasta meses después de eso. Y aunque a veces mi mamá se molestaba por limpiarlos, la verdad es que se sentía padre, porque cada vez que encontrábamos esos granos, recordábamos que nos desearon un año bueno y en abundancia de corazón. Otra de las tradiciones paganas para el festejo de Año Nuevo era organizar una cena en honor a sus ancestros fallecidos. Como el Día de los Muertos en México. Esta tradición se lleva a cabo incluso hoy en Ucrania, solo que se transformó en jornadas conmemorativas que tradicionalmente se celebran una semana después de la celebración de la Pascua. Los eslavos antiguos también solían quemar una efigie de paja para marcar el final del invierno. Esta costumbre también sobrevivió y ahora es parte del ritual de Maslenitsa. Ok, entonces, como un festejo de primavera empezó a celebrarse el 14 de enero. Y desde el siglo XV, según el rito greco-católico, comenzó a celebrarse el 1 de septiembre. También en aquellas tierras ucranianas que pertenecían al Gran Ducado de Lituania y luego pasaron a formar parte de la comunidad polaco-lituana, comienzo del año se celebraba el 1 de enero, siguiendo las tradiciones europeas. De hecho, también muchas tradiciones navideñas actuales llegaron a nuestras tierras mucho más tarde. En 1700 el Imperio Ruso se apoderó de Ucrania. El imperialismo ruso en estos tiempos se basaba en la necesidad de pertenecer al mundo europeo. Pero los países de Europa los veían más como una nación asiática, con valores y cultura muy diferentes de los europeos. Por lo que los emperadores rusos robaban muchas cosas europeas para ser aceptados. Así Moscovia, el nombre original de lo que hoy conocemos como Rusia, empezó a decir que son los sucesores de Rus de Kiev, pensando que con solo cambiar el nombre podrían ser aceptados por los países europeos. Ya que los ancestros de Ucrania, o sea Rus de Kiev y luego Reinado de Rutenia, siempre se consideraban parte de la sociedad europea. También cambiaban su idioma adoptando muchas palabras extranjeras, copiaban las tradiciones europeas y buscaban superar a todos en cosas que se consideraban como significantes, como cuando se ordenó superar a los franceses en el ballet que proviene de Francia, y era un indicador importante de qué tan cultural un otro país era en ese tiempo. Ucrania lamentablemente por mucho tiempo era bajo control del Imperio Ruso y después de su continuación en forma de la Unión Soviética. Por eso es normal que nuestras tradiciones también sufrieron las transformaciones bajo su influencia. Así nos trajeron las costumbres robadas por el Imperio Ruso de los habitantes de los Países Bajos y de otros países europeos. Por ejemplo, la tradición de decorar un árbol proviene de Alemania, donde tradicionalmente se celebraba el Año Nuevo. Y si miramos años más profundamente en la historia, resulta que esta tradición tiene raíces aún más profundas. Los europeos aprendieron a pasar la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de una manera especial de los antiguos romanos. Era costumbre que los romanos se saludaban y se dieran lindos regalos de Año Nuevo. Vale la pena decir que al principio los romanos presentaban como regalos frutas y verduras decoradas festivamente, pero luego los regalos evolucionaron y ahora regalamos cosas más apropiadas y valiosas. Sí, me entendieron bien. Damos los regalos para el Año Nuevo, no para la Navidad. De hecho, la Navidad en Ucrania, como en todo el mundo, siempre se festejaba y se festeja el 25 de diciembre. La cosa es según el cual calendario. Hace muchísimo tiempo Julio César introdujo al calendario juliano, casi igual al moderno. Y todo parecía perfecto, pero su calendario no era del todo exacto. La Tierra gira alrededor del Sol unos 12 minutos más lento de lo que pensaban los antiguos romanos, por lo que el calendario comenzó a moverse y en 1500 el calendario juliano se retrasó por 10 días. El Papa Gregorio XIII se dio cuenta de la falla e inició la reforma del calendario juliano. Él ha ordenado a realizar algunos ajustes e incluso saltar estos 10 días para alcanzar el tiempo
tiempo perdido por el error del calendario viejo. Y en 1582, inmediatamente después del 4 de octubre, llegó el 15. Y claro, el calendario reformado se llamó Gregoriano. Ojo, no todos los países cambiaron al nuevo calendario luego. En particular, las tierras ucranianas en los tiempos de la ocupación del Imperio ruso vivían según el antiguo sistema juliano por los motivos políticos. Un católico no es hermano de un ortodoxo, creía el imperio. Nosotros incluso ahora cuando estudiamos algún personaje importante de esos tiempos en la escuela, aprendemos 2 fechas de nacimiento y de la muerte. Una según el estilo o calendario viejo y otra según el estilo nuevo, o sea, calendario actual. Después, durante la Revolución, la República Popular de Ucrania cambió al nuevo calendario gregoriano. Los bolcheviques también lo introdujeron en toda la Unión Soviética, pero no la Iglesia. Ella se pegó a la tradición y no quiso apoyar a los comunistas. Por lo que surgió una situación en la que la gente común comenzó a vivir de acuerdo con el nuevo estilo, calendario gregoriano, y la Iglesia continuó de acuerdo con el antiguo, calendario juliano. La inexactitud de la Iglesia, el calendario juliano, se ha profundizado con los años. Ahora son tantos como 13 días de diferencia. Por lo que el 25 de diciembre, cuando la Iglesia Ortodoxa también festeja la Navidad, pero según su calendario viejo, es el 7 de enero según el calendario actual. Actualmente las iglesias ortodoxas rusa, gregoriana, serbia y la de Jerusalén continúan utilizando el calendario juliano, así como la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Católica Griega Ucraniana. Sin embargo, cada vez más y más ucranianos quieren festejar la Navidad con el resto del mundo. Y otro factor que aumentó mucho ese deseo es la invasión rusa. Queremos alejarnos de ellos por todos los medios posibles. Creo que es un deseo normal después de que atacan a tu país y matan a tus ciudadanos. Así el número de ucranianos que apoyan la idea de trasladar la celebración de la Navidad al 25 de diciembre ha aumentado significativamente, según los datos de una encuesta realizada en 2022. Y ya en octubre de este año, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana previó la posibilidad de celebrar un servicio de Navidad el 25 de diciembre, según el calendario gregoriano, o sea, nuevo estilo, y no tener nada en común con la Iglesia rusa, que de hecho promueve la guerra. No creo que es lo que Dios quisiera para nosotros. Y también tenemos católicos en Ucrania, y como les había dicho, desde el 2017, el 25 de diciembre se anunció como un día legalmente festivo para que ellos también puedan festejar su Navidad. Así que actualmente en Ucrania tenemos 2 Navidades oficiales, o sea, doble de festejo, doble de felicidad. Tal vez es una buena manera de recompensar que por 70 años la Navidad era prohibida en Ucrania. Opio del pueblo. Así llamaron las autoridades soviéticas a la religión y junto con ella las fiestas religiosas y las costumbres de su celebración. En esta época los comunistas no podían permitir que ninguna otra cosa fuera más importante que el partido, ni familia ni Dios. Y todas las tradiciones navideñas no fueron simplemente canceladas, sino reemplazadas por otras inventadas. Así, en lugar de canciones navideñas tradicionales, Kolядki en ucraniano, crearon canciones sobre el comunismo y Lenin. En lugar de una estrella de Belén, en árbol de Navidad, una estrella comunista. Y Did Moroz en lugar de San Nicolás, que originalmente nos traía los regalos. La lucha contra la droga religiosa en la URSS comenzó después de la revolución en octubre, en la década de 1920. Se realizaron varias campañas contra la Navidad y la Pascua y otros festivos religiosos. Incluso en escuelas los maestros checaban si los niños tenían pintura de huevos de Pascua en sus manos y vigilaban las calles en fechas navideñas. Y si veían a la gente que se reunía para festejar la Navidad, los castigaban o incluso metían a la cárcel. En 1927, Stalin intensificó la campaña antirreligiosa. Los días libres por festividades religiosas se cancelaron para la mayoría, lo que obviamente complicaba mucho la posibilidad de festejar. Antes de la prohibición, la Navidad en Ucrania se festejaba con muchas tradiciones pintorescas, muchas de las cuales, a pesar de la prohibición, se mantuvieron hasta hoy. La Navidad siempre era una fiesta familiar, por lo que se celebra en el círculo de parientes y familiares desde siempre. Lamentablemente, la Unión Soviética también logró debilitar el concepto de familia, por lo que ahora, para el festejo, solo se reúne el círculo más cercano. Pero mi mamá me contó que su abuela en la Navidad reunía a toda la familia. Es como la Navidad de aquí en México, venían todos los hijos y hermanos con sus parejas e hijos. También nuestros antepasados usaban paja fresca para cubrir el piso en las casas en memoria del hecho que Jesús no nació en un palacio magnífico, sino en un granero ordinario con ovejas.
Las amas de casa decoraban sus casas lo mejor que podían para las fiestas. Y el dueño de la casa traía al abuelo. No es lo que piensan. Esta es una gavilla especial de paja que se consideraba un símbolo de la cosecha. Por cierto, el abuelo también se conoce como Koляda. Ese mismo nombre antes se utilizaban para la Navidad en Ucrania. Se cree que este símbolo tiene sus raíces de la época pagana que luego se incorporó a la tradición cristiana. La costumbre de colocar un abuelo todavía está bastante extendida en el oeste de Ucrania. Sin embargo, para la mayoría de las familias el símbolo de Navidad actual es el árbol de Navidad. También era costumbre llegar temprano a la comida festiva en la Noche Santa, que la gente creía que si llegaba tarde a la cena, llegaría tarde a todas partes durante todo el año. En este momento el ayuno que se hacía antes de la Navidad terminaba. En consecuencia, era posible preparar varios platillos de carne, pero se permitía consumirlos solo después de la medianoche o hasta el día siguiente, por lo que en la cena de la Nochebuena había 12 platillos sin carne ni pez en la mesa. 12 es un número sagrado y un símbolo de la plenitud del reino de Dios. Y la cutia también era un platillo obligatorio. ¿Qué es? Todavía un platillo obligatorio. Hasta ahora hacemos la cutia para la Navidad y el Viejo Año Nuevo. Se prepara de trigo con la adición de nueces, semillas de amapola, pasas, frutos secos y al final se condimenta con hielo. Queda bastante bueno. Tradicionalmente, la cena empieza con la degustación de este platillo y es importantísimo que cada uno la pruebe. También en Navidad en Ucrania existe una costumbre padrísima de reconciliarse con alguien con quien te peleaste o perdonar todo lo malo. Así para dejar en pasado todos los rencores y entrar al año nuevo con energías buenas. El nacimiento de Jesús se celebra con cantos especiales. En ucraniano les decimos kolядки. Esa palabra proviene de koляda, como les decía es otro nombre para la Navidad ucraniana. Los kolядniki, los que cantan esas canciones, iban de casa en casa con una estrella de Belén tradicional y cantaban canciones de alabanza a Jesús. Cualquier persona de cualquier edad podría participar. Como agradecimiento, los dueños de la casa a los que visitaban les daban cosas dulces, comida. Actualmente también dan dinero y alcohol para los adultos. Recuerdo como de chiquita mi madrina siempre preparaba unos regalitos esperando que yo viniera a колядувати con ella. Solo que yo no era muy buena cantando, por eso aprendía los poemas en lugar de canciones. También en estas fechas se organiza el Vertep, un teatro improvisado con las escenas serias sobre el nacimiento de Jesús y unas escenas divertidas con parodias de la vida cotidiana. La audiencia estaba increíblemente entretenida con las acciones en las que se adivinaban a sí mismos y sus características. Posteriormente, el Vertep se convirtió en un auténtico teatro de calle. En la actualidad podemos observar esas tradiciones también. Los Verteps todavía recorren toda Ucrania, así que por lo mucho que trataban de prohibir la Navidad, no es nada fácil de destruir a las tradiciones que se formaban por siglos, tradiciones que unían a las familias y eran tan queridas por la gente. De hecho, muchos siguen festejando en secreto incluso durante la Unión Soviética. Mi mamá decía que incluso los mismos comunistas en secreto festejaban la Navidad. Finalmente las autoridades entendieron que no podían erradicar las festividades y decidieron reemplazarlas. En 1935 regresan al árbol, solo que ya no era navideño, era de Año Nuevo. Agarran de base a las tradiciones que se popularizaron dentro de la élite del Imperio Ruso poco antes de su fin. Los comunistas también crearon a sus propios personajes que traían los regalos, Did Moroz y su nieta Sniegurочка. Ambos personajes fueron modificados de unos personajes malvados, solo que en la URSS ellos eran buenos y apoyaban al comunismo, obviamente. Crearon los eventos especiales para apoyar el festejo, que por cierto eran muy aburridos, especialmente uno que se llamaba Голубой огонек, con escenarios bien censurados y chistes malísimos. Ese show de hecho siguen haciendo en Rusia. La comida también sufrió la transformación. Prohibieron los platillos navideños y promovieron otros como festivos, como por ejemplo una ensalada, la versión muy simplificada de la cual aquí en México se conoce como la ensalada rusa. Nosotros la llamamos Olivier en honor del chef que la inventó. Lo que sí se mantuvo es la creencia de cómo recibes el año nuevo, así lo pasarás. Por eso la gente siempre trataba de arreglar la casa, vestirse bien y preparar los mejores platillos que podían para rodearse de abundancia en esta noche tan especial. Lamentablemente la mayoría en la Unión Soviética era pobre. También a veces era complicado encontrar la carne u otros ingredientes, o muchos solamente no se podían permitir comprar.
Por eso la mayoría de los platillos que se hicieron tradicionales para el festejo de Año Nuevo eran versiones simplificadas o modificadas de otros platillos con los ingredientes más accesibles, como esta salada Olivier, que se transformó de una ensalada con la carne de gribol común e ingredientes frescos a una ensalada con conservas y varonca. La salchicha escaldada, que era la opción más barata de los sustitutos de la carne. También era importante recibir el Año Nuevo con champaña. Internamente empezaron a producir una bebida que finalmente llamaron como Sovietskaya. Era un sustituto de la champaña original, pero accesible para la Unión Soviética. También festejamos el Año Nuevo con mandarinas. Eso ni me preguntan por qué, no sé de dónde provienen. ¡Ay, claro! Coca-Cola también metió su pata allá. Después de una campaña enorme que hicieron promoviendo su bebida como la bebida navideña o en caso de Ucrania como la bebida de Año Nuevo, seguimos festejando con Coca-Cola. Es como ya es un símbolo de Año Nuevo por allá. Кличуть новорічну ніч, дива чекають, швидше вирушай. Святкуй з Кока-Кола. Entonces, así por cuestiones políticas fue creado un festejo completamente nuevo, con todos los atributos necesarios. ¿Y qué creen? Lo hicieron bien. Lograron que la gente tuviera el gusto por Año Nuevo, que los niños lo esperaran con la ansiedad porque les daban los regalos en esas fechas, y los adultos también se preparaban lo mejor que tenían para la mesa y festejaban toda la noche. Y hasta ahora, en Ucrania se sigue festejando, solo que sin toda esa tontería comunista. En otros años, sin bombardeos rusos actuales, era el festejo más grande de todo el año. Me encantaba la atmósfera en ese día, porque literalmente todos alrededor lo estaban festejando. Por todos lados te deseaban feliz año nuevo, muchos salían a la calle para ir al árbol de la Navidad principal que se ponía en cada ciudad, y en camino encontrabas a un montón de diferentes familias, muchos grupos de amigos festejando. Incluso muchos te invitaban a festejar con ellos o nada más tomar un shot por el año nuevo. En Ucrania en general nos gusta hacer muchos brindis por todo. Nos despedimos de las cosas negativas del año viejo y luego ya cuando llegaba el año nuevo dábamos brindis deseando las cosas buenas para el año nuevo. Y siempre había una atmósfera amigable y feliz todo el día. La verdad, aquí en México extraño esa manera de festejar el año nuevo. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? En Ucrania actualmente empezamos los festejos invernales con el Día de San Nicolás, que nos trae los regalos el 19 de diciembre. También tenemos dos Navidades, uno 25 de diciembre y otro 7 de enero. También tenemos festejo de Año Nuevo, que nos quedó de la Unión Soviética, y festejo de Viejo Año Nuevo, que representa las tradiciones de nuestros ancestros. Así que los ucranianos lograron mantener muchas tradiciones antiguas y también están abiertos a las nuevas. Por lo que diría que la cultura en Ucrania está cambiándose mucho actualmente. Estamos en el proceso de reconstrucción de nuestra identidad ucraniana y de la evolución al mismo tiempo, ya que nos gusta conocer y explorar otras culturas, por lo que en Ucrania encuentras cada vez más y más diferentes tipos de comida, tradiciones y festejos de todo el mundo. Y no me sorprendería que en unos años los festejos invernales serían diferentes de lo que son hoy, porque de hecho he visto cómo cambia nuestra cultura, nuestras tradiciones con propios ojos. Por ejemplo, hay mucha diferencia de cómo nuestra familia festejaba la Navidad cuando yo era chiquita y cómo la festejan ahora. Yo siempre agradezco a Dios que ya crecí en Ucrania libre, no como parte de la Unión Soviética. Sin embargo, todavía habían muchas transformaciones en tiempos de cuando yo era pequeña. Y en esa época la verdad es que la gente no festejaba tanto la Navidad, apenas empezaban a recordar los festivos religiosos, apenas empezaban a reincorporarlos a la vida normal de nuevo. Entonces, cuando yo era pequeñita, yo ni sabía qué era la Navidad, la verdad. Pero con cada año, más y más, la gente hablaba sobre la Navidad, la gente empezaba a festejarla y a lo mejor un año solamente mi mamá dijo, ay, hoy es la Navidad. Siguiente año, vamos a preparar puchá.
Así poco a poco mi mamá recordando, y igual como toda la sociedad ucraniana recordando esas tradiciones, y otra vez poco a poco incorporando en nuestras vidas. Luego llegó el momento cuando toda nuestra familia, mi mamá, mi papá, yo, mis abuelitos, nos reuníamos en la mesa con 12 platillos, sin carne, sin pez, y la verdad es que estaba padre porque probablemente era el único día de todo el año cuando se reunía toda la familia. Por eso tengo recuerdos bonitos de la Navidad en Ucrania. Y claro que me encantaba колядування, щедрування. Estas son tradiciones muy divertidas, te diviertes mucho, deseas cosas buenas para otra gente para ti, recibes regalos, recibes dulces. La verdad es que sí se pone bastante divertido en estas fechas. Además, estas tradiciones eslavas no las van a conocer en muchos lugares. Por eso, después de que ganemos la guerra, les invito a Ucrania a que conozcan y vivan esas experiencias. Amigos, muchas gracias por explorar conmigo las tradiciones navideñas en Ucrania. Dejen en los comentarios sus preguntas y sus sugerencias que con mucho gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video.